32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra. Y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar.
comienzo a este magnífico debate. Entonces llamamos a la primera oradora de la bancada de proposición. Dirigir a tu primera palabra, pero si antes, por favor, hacer una ligera prueba de audio. ¿Me oigo bien? Sí, te escucho perfecto. A tu primera palabra. Antes, los puntos de información a vos porque no voy a ver el chat. Sin nada más que decir, inicio en 3, 2, 1. México actualmente no es autosuficiente energéticamente hablando. La moción nos plantea que la Casa prefiere que México asegure la autosuficiencia energética a través de los hidrocarburos en lugar de buscarla a largo plazo a través de las energías renovables. Teniendo en cuenta el país que es México, podemos darnos cuenta en la forma en que funcionan las grandes empresas en las metrópolis como la Ciudad de México, Jalisco o Monterrey, y en torno a energías como los hidrocarburos, como son el petróleo, el carbón, gas natural, entre otros. Bueno, le explico mi panel. Mi discurso será en torno a 2 argumentos. El primero mencionaré por qué optar por el método de los hidrocarburos es la opción correcta, y de igual forma mencionaré por qué en este momento es peor optar por las energías renovables. Ya que quedó claro lo que voy a decir, primero procederé a decir qué voy a explicar en el segundo. En el segundo argumento explicaré y mostraré algunas formas en las que podemos llegar a cabo y hacer que este planteamiento funcione y sea más viable que el de la oposición. Después, mi compañero Emiliano, el orador 2, dará otro argumento. Ahora empezaré a explicar mi primer argumento. Si la Casa decide invertir en hidrocarburos y, por decir un ejemplo, invertir en un pozo de petróleo para conseguir petróleo por su propia cuenta, eso traería muchos beneficios tanto a la economía mexicana como a la producción de productos que todos usamos, ya que al tener una mayor facilidad para obtener esas energías, las producciones serían mayores y eso traería consigo que México pueda exportar más productos y eso mejoraría la economía de México. Si se tomara la decisión de la oposición, no solo se tendrían que invertir miles de millones de dólares en conseguir las energías renovables, también tendrían que buscar una forma en la que ese punto empresas, ¿sí? ¿No también costó miles de millones de dólares la compra de la refinería de Shell en Texas? Claro, pero cuando ya compráramos la refinería, nada más tendríamos que utilizarla al momento. Sin embargo, al comprar energías renovables, costaría tiempo en construirlas, en ponerlas en toda la zona en la que se quiere poner, y es un costo tanto de tiempo y de dinero con energías renovables, y con la compra de una refinería solamente sería una pequeña inversión de dinero. Continúo. Que no funcionan de esa forma, se acoplen a usar energías renovables, haciendo que muchas empresas no tengan el capital de la inversión en nuevas energías y colapsando la economía. La oposición considera que el cambio debe ser proporcional. Por último, el argumento más fuerte por el que demostramos que la mejor opción son los hidrocarburos es que todos los mexicanos, todos, usamos gas natural diariamente, ya sea para bañarnos con agua caliente, calentar un alimento, entre otros. Una inversión en ser autosuficientes por medio de los hidrocarburos nos proporcionaría gas natural de forma mucho más económica tanto para los ciudadanos como para el gobierno. Imagínense cuánto gas se utiliza cada hora, cada día, cada mes, cada año. Imagínense cuántos miles de millones de dólares ahorraría el pueblo y el gobierno mexicano invirtiendo en hidrocarburos. Ahora daré mi segundo argumento. En mi segundo argumento explicaré algunas formas en las que podemos llegar a cabo la autosuficiencia por medio de hidrocarburos. Una de las opciones es comprar o invertir en una refinería. Pemex actualmente trae miles de millones de dólares en gasolina importados. Esta es la razón por la que ha estado subiendo tanto el precio de la gasolina. Traerlo de otros países es muy caro. Teniendo una refinería, el costo de la gasolina sería menor. Imagínense, más de la mitad del gas que usa Pemex es importado. Si invertimos en hidrocarburos, el litro de la gasolina bajaría considerablemente. Otra manera viable de conseguir la autosuficiencia por medio de hidrocarburos es que el asfalto en las ciudades necesita de hidrocarburos. Como todos sabemos, prácticamente todas las calles de las ciudades importantes están llenas de baches y están en mal estado.
una inversión en hidrocarburos ayudaría a que sea más barato poder mejorar las calles. Y por último, una de las más importantes, la ropa, los medicamentos, los plásticos y muchas otras cosas que utilizamos en la vida diaria se hacen mediante hidrocarburos. Panel, ¿se oponen a pensar lo que significaría tener más hidrocarburos tanto en la economía mexicana como en nivel de vida? Teniendo hidrocarburos podríamos producir ropa, medicamentos, plásticos y muchas otras cosas de la vida cotidiana en mayor volumen. Les recomiendo votar por proposición y así mejorar la economía de México y de los mexicanos. Mis argumentos tienen que ver con la moción, ya que lo que se busca es que México asegure la autosuficiencia energética, y en los argumentos mencioné las consecuencias y beneficios de cómo podría ser si optaran por la opción a corto plazo. Ahora, si llegan a optar por la opción a largo plazo, a pesar de también tener ciertos beneficios, llega a tener un costo mucho más alto para las personas de México, que les pegaría en su economía. Esto ha sido mi discurso. Muchas gracias. Agradecemos a la primera oradora de la bancada de proposición por ese grandioso discurso, y para continuar el debate y abrir el debate en su bancada, llamamos a el primer orador de la bancada de oposición. Virgil, a tu primera palabra, presidente, por favor, haz una ligera prueba de audio. Sí, claro. Espero que me escuche bien y por favor los puntos de información de forma oral porque de ninguna manera podré revisar el chat. Te escucho perfecto. Ok, un momento por favor. Perfecto. Pues empiezo en 3, 2, 1. Panel, este debate no lo ganará solamente quien sea capaz de alcanzar la autosuficiencia, sino también quien considere la implicación y la carga ambiental que conlleva esta moción y que no debe ni puede evadirse con una perspectiva holística, salvaguardando así a la ciudadanía y al Estado. Así es como me gustaría comenzar. Panel, les presento ahora mi criterio. Esta casa ganará si podemos probar que cualquier costo inmediato asociado a la inversión en energías renovables es superado por los beneficios a largo plazo para la ciudadanía, el Estado y el ambiente. Así, procedo a hacer un par de puntos de refutación al caso de la proposición. Para empezar, no hacen ningún tipo de comparativas no es adecuado hacer comparativas bajo la misma temporalidad, dado que los beneficios y los potenciales perjuicios que su lado de la casa conlleva no pueden analizarse bajo el mismo espectro que nuestro caso. Ese es el primer punto. El segundo punto, hablan mucho del ahorro económico, pero consideramos que un punto bastante importante y que deciden ignorar es el ahorro en salud. Tercera, como les presentaré en los siguientes argumentos, apostamos a largo plazo, es decir, nos comemos todo su establecimiento sobre el beneficio de la temporalidad y el ahorro de tiempo, que es otro de sus puntos. Y por último, la autosuficiencia no implica ningún tipo de reducción en la utilización de los hidrocarburos. Creemos que es un salto lógico bastante grande que ellos están tomando y que no deben tomar en cuenta. Así ahora paso a hacer nuestra caracterización. México tiene una capacidad inherente y natural por la diversidad y oportunidades claras en cuanto a la aplicación de las energías renovables. De hecho, se calcula que dentro de un tiempo de 15 años, las energías renovables en México generarían más de 200,000 empleos, inversión mayor a los 60 millones de dólares y un aumento de 30,000 millones de dólares al PIB nacional, según datos internacionales. Es decir, que con una apuesta moderada en el mediano plazo ya estaríamos alcanzando un desarrollo bastante importante. Asimismo, las barreras e impedimentos de las energías renovables son algo que debemos considerar. Hay una historia bastante clara detrás de un fallido sistema en hidrocarburos que busca ahora, en sus últimos alientos, subsistir, por supuesto. Han habido así también cambios en la política y una apuesta por los hidrocarburos. Ahora no, muchas gracias. Asimismo, como una centralización de la producción energética. Adicionalmente, consideramos que el ciudadano de a pie actualmente no considera con muchos recursos en primer lugar y en segundo gasta muchísimo en hidrocarburos, por lo cual consideramos que es necesario cambiar las formas de consumo, a lo que va nuestro caso. Pasando ahora con nuestro primer argumento, yo les presentaré, panel, el primero y el segundo de los nuestros. El primero se titula Prioridades y el segundo de ellos Industrias sucias y limpias. Así, comenzando por el primero. Panel, ahora mismo la autosuficiencia no es una necesidad imprescindible. Nuestra prioridad no es alcanzar la autosuficiencia sin más. Nuestra prioridad es apostar por ella para asegurar que las necesidades de quienes resultan afectados estén cubiertas, no solo en el menor tiempo posible, sino también por el mayor tiempo posible. Así les traigo un par de premisas.
En primer lugar, la autosuficiencia es un objetivo importante que debemos siempre tener en mente, sin embargo, no puede caracterizarse como urgente. Es importante por las positivas repercusiones que acarrea en lo que se refiere a la pobreza energética, la economía nacional, eliminar dependencia extranjera y tener voluntad en acuerdos internacionales, pero no es urgente porque las consecuencias de optar por la nación van más allá del status quo. Si bien sí es urgente por el cuidado del medio ambiente, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. México y su diversidad en recursos, la biodiversidad, el clima, temperatura, altitudes, innumerables fuentes y corrientes de agua nos llevan a implementar ciertos tipos de energía renovables como tal son la maremotriz, eólica, hidroeléctrica, solar, geotérmica, entre muchas otras. No solo tenemos al alcance de la gran mayoría de las energías renovables, sino que son aplicables a lo largo de todo nuestro territorio, algo que sobrepasa a la historia de Pemex, por ejemplo. En tercer lugar, el desarrollo de las energías renovables en México no es escaso ni estéril. Contrario a una de las más comunes suposiciones, es estimado que 1/3 de la energía nacional se producirá con energías renovables tan solo para 2030, panel, y eso es tan solo con el camino y la velocidad que hemos llevado hasta ahora. Visualicen cuán vasto sería el alcance de esta valiosa fuente de energía si le diéramos la importancia y el lugar que merecen. En relación al punto anterior, las energías renovables han demostrado ser, en primer lugar, eficientes porque permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos, y en segundo lugar, minimizan las pérdidas de transmisión y congestión de las redes de abastecimiento. Así, pasando con lo siguiente que han demostrado, es ser diversas, como ya mencioné anteriormente, y en tercer lugar, aprovechables, porque aunque se les ha abandonado o rechazado aceptar, sí les queda un gran trayecto por recorrer en lo que se refiere a diseño, desarrollo e implementación. Panel, ¿qué deducimos de estas premisas? La plausibilidad en primer lugar. Las energías renovables no son más un anhelo inalcanzable u utópico para cualquier gobierno, mucho menos para México. Podemos conseguirlas en un relativamente corto periodo de tiempo. Cuando termine el argumento, muchas gracias. Y en segundo lugar, la innovación. Las energías renovables en México están entonces congeladas, luchando por cobrar su relevancia. Sí, están en una desventaja cuando se comparan con los pioneros de las energías, los hidrocarburos, por supuesto, pero eso no deriva en otra cosa que el hecho de que las necesidades, no solo nacionales, sino mundiales, han cambiado. Panel, ¿cuáles son nuestros impactos? Recordar que la verdadera importancia para nuestro mundo no solo es conseguir la autosuficiencia, es conseguirla y asegurar que las necesidades de aquellos involucrados sean cubiertas. En primer lugar, el Estado, eliminando la dependencia desde diferentes frentes, es decir, en términos de producción, refinación y almacenamiento de países extranjeros, y la población. La diversidad y aplicabilidad de energías renovables demuestra cómo es factible una alza en empleos desde obvios, como edificación hasta infraestructura, hasta otros que no son tan obvios, como avances tecnológicos que llevan a la vanguardia. Un aumento en la inversión tendrá una mayor oferta en las energías renovables y por ende una mayor accesibilidad incluso para la ciudadanía de a pie. En comparativa, el daño ambiental es irreversible, panel. El problema con seguir apostando por los hidrocarburos es que a pesar de conseguir la autosuficiencia en un corto periodo de tiempo, a la larga no tendrán un mundo en el que ella signifique algo. Por ello, los límites de la crisis climática. La autosuficiencia con peras y manzanas, panel. Les quiero describir algo. Es el fruto bendito de la autosuficiencia energética. Es importante, lo entendemos, pero no es urgente apostar por los hidrocarburos. El fruto más bajo vendría siendo el de los hidrocarburos, en el que en un árbol, para ejemplificar, es el más accesible en el presente, rápido y sencillo, pero no le ha dado el sol lo suficiente, no ha madurado lo suficiente y no sabe nada bien. Sin embargo, el fruto más alto es el de las energías renovables. Es más difícil de alcanzar, requiere esfuerzo, pero es el fruto más jugoso del árbol. En comparativa de nuestros mundos, nuestro peor mundo demora en energías renovables que derivan una tardanza en la autosuficiencia, pero permite mejores condiciones económicas que el status quo. Y en su mejor mundo, panel, consiguen una autosuficiencia en corto plazo y luego, ¿cuánto durará antes de tener que buscar una alternativa? Podemos prescindir de alcanzar la autosuficiencia ahora si ello significa conseguir una inherentemente mejor más adelante. Comenzaré ahora a presentarles mi segundo argumento y mi siguiente orador únicamente terminará con las deducciones. En punto. Mientras que la industria de los hidrocarburos está caracterizada por su contaminación y la enorme corrupción a la que está sujeta, las energías renovables simbolizan limpieza, esperanza y sostenibilidad. Como parte de la primera línea de análisis, una industria limpia en todos los sentidos. Hay contaminación de los hidrocarburos y limpieza en energías renovables. De las emisiones de los hidrocarburos, únicamente dominada por 95% de México, son el segundo sector que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero México. Hoy México está comenzando a sufrir de la crisis
de la migración por causas climáticas. Se calcula que una cantidad excesiva de gente recurre en esta necesidad. En contraste, sabemos que las emisiones de energías renovables no son tan bajas, incluso cuando se toma en cuenta el proceso de manufactura, pero compensan por las emisiones de los hidrocarburos. Aquí concluyo mi discurso, esperando que mi siguiente orador pueda continuarlo, y muchas gracias. Agradecemos al primer orador de la bancada de oposición por ese su discurso y por continuar el debate. Llamamos al segundo orador de la bancada de proposición para que dé su discurso. A tu primera palabra, presidente, por favor, hacer una ligera prueba de audio. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. A tu primera palabra. Ok. Antes que nada, si quieren, voy, por favor, mediante voz. Voy a empezar en 3, 2, 1. En este discurso daré un argumento explicando por qué la inversión en hidrocarburos beneficiaría a las comunidades rurales del país. De igual manera explicaré cómo afecta que se tome la idea de oposición, o sea, por qué afectaría un cambio tan rápido y tan drástico como invertir en energías renovables. Finalmente, refutaré algunas de las ideas que planteó el orador 1 de oposición. Existen muchas instalaciones, bueno, antes de empezar con mi argumento fuerte, existen muchas instalaciones y empresas necesarias para trabajar con los hidrocarburos. Las empresas podrían hacerse más grandes y eso contribuiría directamente a la riqueza nacional, generando empleos, haciendo crecer los ingresos de muchas familias mexicanas y a su vez generando oportunidades para muchas familias, tanto de salud, educación, comida y vivienda. Llega a ser mucho más económico a comparación de la creación de nuevas tecnologías, y en el país existe una buena cantidad de hidrocarburos que llegan a alcanzar a todas las personas que lleguen a necesitar estos recursos. ¿En ese punto? No, gracias. Hay que considerar que México tiene muchas zonas rurales, las cuales apenas tienen capacidad de tener gas natural, agua, entre otros productos necesarios en los que se usan hidrocarburos. Si se llegara a dar la idea de oposición, las comunidades que apenas se están acostumbrando a los hidrocarburos sufrirían un cambio drástico. Primero hay que asentar bien a estos grupos, que en su mayoría son vulnerables, proporcionarles las cosas necesarias que se hacen por medio de hidrocarburos. Entonces, si se llegara a invertir en energías renovables, en este momento se votarían los miles de millones de pesos que se han invertido en que lleguen los productos derivados de hidrocarburos a esas zonas. Además que se necesitarían otros millones de pesos para que el planteamiento de oposición funcione bien. Recordemos que las energías renovables son un método muy reciente y cambiarlo de una manera tan rápida en términos generales solo afectaría al país. En cambio, a las mismas comunidades rurales que había mencionado anteriormente les beneficiaría la inversión en hidrocarburos. Tendrían un acceso más fácil a cosas como ya había dicho, el gas natural, el agua, la gasolina, etc. Y retomo el planteamiento que nos puso mi compañera Karen, el asfalto. Como todos sabemos, en las zonas rurales carecen de asfalto y con los hidrocarburos se podría ayudar a las comunidades rurales a obtener asfalto, así como luces en las calles y muchas otras cosas que carecen en las zonas rurales. Tal vez Panel se preguntará por qué digo esto, si la moción especifica la inversión, pero hay que pensar la inversión, qué cosas nos va a traer. Entonces, eso es el planteamiento. Y si bien reitero, las energías renovables son una buena opción, estas no se pueden llevar a cabo correctamente si todavía no podemos hacer que los hidrocarburos funcionen al 100%. Además, hay muchas cosas que actualmente no pueden ser reemplazadas por las energías renovables en México. En conclusión, los hidrocarburos son la mejor opción por varias cosas actualmente. Entre ellas son mucho más económicos. Invertir en ellas mejoraría la economía mexicana por las cosas que ya había dicho. Ayudaría a zonas rurales vulnerables que todavía no tienen acceso a muchas cosas que para nosotros es imprescindible. Y bajaría los costos de los productos, de la gasolina, etc. Finalmente, las energías renovables no pueden funcionar en todos lados. Doy un ejemplo. Un panel solar va a ser mucho menos eficiente en lugares en el que... punto? Sí.
¿Y dónde se pueden dar entonces la extracción de hidrocarburos? La extracción de hidrocarburos, claro que se pueden hacer en refinerías, pero el ejemplo que yo estoy dando es que se necesitarían de zonas muy específicas, como por ejemplo, lo que voy a decir en este momento. Un panel solar va a ser menos eficiente en lugares en el que el sol no aparece mucho, haciendo que sean obligatorias varias cosas. Los hidrocarburos no van a irse en un buen tiempo en México y en el mundo. Ahora refutaré algunas ideas del orador 1 de oposición. Oposición dice que proposición nosotros estamos proponiendo un salto muy grande y eso es lo mismo que decimos. Panel, ¿usted cree que en este momento México tiene todo lo que conlleva un cambio a las energías renovables? Bueno, la respuesta es que no. Oposición dice que los hidrocarburos están en sus últimos años. Les recuerdo que muchos mexicanos no tienen los ingresos para un carro eléctrico, una estufa eléctrica, entre muchas otras cosas de las que se usan hidrocarburos. El 50% de los mexicanos está considerado con pobreza actualmente. Les dejo un ejemplo. Menos del 5% de los carros que se vendieron en 2019 fueron eléctricos. En cambio, el otro 95%, pues todo lo contrario, de gasolina normal. Tal vez las energías renovables vayan a crecer en un futuro, pero los hidrocarburos no se irán de México en un gran tiempo debido a los argumentos que mencioné anteriormente. Las necesidades nacionales no han cambiado del todo, como lo mencionó oposición. La gente sigue necesitando muchas cosas, las cuales actualmente no se pueden cambiar. Proposición acepta que las energías renovables a muy largo plazo van a funcionar, pero México en este momento necesita apostar por los hidrocarburos, usando la misma lógica de oposición. Una persona no puede alcanzar la manzana más alta si todavía no puede alcanzar la manzana más baja. Primero debemos de conseguir la autosuficiencia, debemos de tomar la manzana más baja para después poder tomar la manzana más alta. ¿En qué estaba? ¿Qué le hace pensar a proposición que van a poder llegar a ser autosuficientes con las energías renovables, teniendo en cuenta que aún no lo somos en hidrocarburos? Necesitamos asentarnos con los hidrocarburos para después poder invertir en energías renovables. Para explicarle como un juego de mesa, panel, para que me entiendan más fácilmente, es como jugar Jenga y que la base esté hecha por dos piezas y oposición quiera que la cima esté con todas las piezas. ¿En ese punto? No, gracias. Eso es todo mi discurso. Gracias. Agradecemos al segundo orador de la bancada de proposición por ese grandioso discurso. Y para continuar el debate, llamamos el nombre sí al segundo orador de la bancada de oposición. Dirigir a tu primera palabra. Vale, muchas gracias. Yo también quisiera que mis puntos de información fueran orales, por favor. Y sí, básicamente eso. Panel, nosotros creemos que hay dos ejemplos imprescindibles para contradecir lo que ha dicho la bancada de proposición. Lo primero es que nos dicen que la transición energética no se puede dar de esta manera, porque en México, si aún no alcanza hidrocarburos, pues ¿cómo va a dar el siguiente paso? Les decimos cómo. Para empezar, México, en primer lugar, México es uno de los territorios más propicios para que se den las energías renovables. ¿Cómo sabemos esto? Porque diversas organizaciones lo han clasificado dentro de los top 10 países para invertir en energías renovables. No únicamente por sus condiciones legales, que son bastante malas, pero pese a ello, pese a esas condiciones, lo ven como que geográficamente tienen las mejores condiciones. Contrario a lo que nos han dicho de que los hidrocarburos van a beneficiar a las comunidades rurales, nosotros creemos que es todo lo contrario. Las comunidades rurales de lo que se benefician es de ver precisamente su tierra intacta, y lo que creemos que causan los hidrocarburos es contaminar esta tierra. Más aún, creemos que las comunidades rurales, por supuesto que no quieren la contaminación por una parte, pero además también sí pueden aceptar las energías renovables. ¿Por qué? Porque de hecho nuestro primer orador ya les probó cómo son más diversas, precisamente porque no únicamente se pueden dar a través de la extracción en el mar o en las minas, de las cuales solamente hay en el Golfo de México y en una parte del norte del país, pero hasta ahí, sino que la energía eólica, la energía solar, la energía maremotriz, la energía geotérmica se puede dar en prácticamente todo el país. Por ejemplo, en Chiapas jamás se van a poder dar los hidrocarburos, mientras que las energías renovables sí se podrían dar. Además, creemos que México ya es
ya ha hecho este tipo de transiciones energéticas, saltándose, por así decirlo, un paso. Por ejemplo, cuando en 1900 nos saltamos el paso de transicionar por el carbón, porque no habíamos sido parte de la revolución industrial y nos fuimos directamente a los hidrocarburos como el petróleo y los petroquímicos. Creemos que esto ya se ha dado y que no es necesario que vayas con un escalón. Creemos que eso es una completa falacia. Además, no, muchas gracias. Lo que queremos además es que las energías renovables tienen una ventaja de darnos más por menos. Según el Banco Mundial, según las Naciones Unidas, todas las energías renovables tienen muchos menos costos y tienen mucha menos contaminación de lo que en torno producen. ¿Qué significa esto? Que contaminan menos y que tienen impactos negativos en la contaminación, es decir, que al final se compensa totalmente su peso de contaminación de manufactura y que además nos dan mucha mejor energía en comparación con el rendimiento que nos da un hidrocarburo. ¿Qué más? Que en México los hidrocarburos son extremadamente insuficientes y de eso les estaré hablando en nuestro segundo argumento. Además, ¿qué más les podemos decir? Creemos que han fallado a caracterizar lo lejos que estamos de la autosuficiencia. Actualmente el 90% del gas natural que tanto dicen que todos ocupamos, precisamente se importa de Estados Unidos, lo cual crea una dependencia enorme. Y además les traemos otro ejemplo, algo que también todo el mundo ocupa es la energía eléctrica. ¿Pero qué es lo malo? Que si bien la energía no, muchas gracias. Si bien la energía eléctrica podría ser limpia, lo que encontramos es que no lo es porque la producimos con carbón, el hidrocarburo que más contamina, precisamente porque queremos seguir apostando por esta industria. Lo que nosotros creemos es que de nuestro mundo vemos una energía que es diversa, eficiente y aprovechable. De su mundo vemos que el status quo se mantiene. Y si bien podemos encomendarnos a esto, creemos que incluso en su mejor escenario, donde sí funcionan los hidrocarburos, sí alcancemos la autosuficiencia, el periodo de tiempo que vamos a tener para esto es muy corto. La mayoría del mundo está transicionando. Y como les hablaré en mi tercer argumento, que hace como clash directo, es necesario que México entre en la tendencia porque si no se va a quedar aún más dependiente de lo que ya es de países desarrollados. Con esto dicho, pasaré a reconstruir nuestro caso y después les presentaré nuestros dos argumentos. Lo que nosotros les hemos traído a este debate es, en primera instancia, cómo nuestra prioridad ahora mismo puede prescindir de la autosuficiencia. No tenemos ninguna urgencia en el momento para irnos directo por la autosuficiencia y creemos que vale mucho más la pena cuando conseguimos una mejor autosuficiencia que además no tiene impactos ecológicos, que no tiene impactos sobre la salud y que además nos logra decir, sí. En segundo lugar, les traemos industrias sucias y limpias. Industrias sucias y limpias en esencia se basa en dos puntos, dos líneas de análisis. La primera, cómo somos una industria limpia en todos los sentidos, literalmente desde la contaminación hasta la corrupción en la parte de las energías renovables, mientras que los hidrocarburos son una industria sucia. Y en segundo lugar, cómo nosotros con las energías renovables tenemos una industria certera a largo plazo. En el tercer argumento, que se llama Marcando Tendencia como Belinda, les traemos cómo México se tiene que mantener a la vanguardia, porque la manera en que Belinda marca tendencia para todas las niñas es porque siempre se mantiene a la vanguardia y México debería hacer lo mismo. Ahora, pasando a mi segundo argumento para reconstruir, bueno, en primer lugar me gustaría como reconstruir varios puntos que dejó mi primer orador. En primer lugar, ¿qué significa la dependencia? La dependencia significa que dependemos económicamente de los Estados Unidos principalmente, que perdemos poder en las negociaciones dado el poder suave, y que si bien esto puede ser muy apremiante, lo seguimos viendo en el status quo y entonces no nos surge, simplemente es algo que es importante conseguir para dejar de tenerlo. Creemos que además hay algo que sí es apremiante para México, que es la pobreza energética. Y viendo que en México el principal actor generador de energía es el gobierno, entonces podemos entender que la mayoría de esta energía no se va a privatizar y por tanto no va a quedar dentro de las manos de un sector privilegiado, sino que más bien va a funcionar para suplir de energía eléctrica principalmente a toda la población. Y esto tendría impactos grandísimos, considerando que, de nuevo, toda nuestra energía eléctrica la producimos con carbón. Ahora bien, pasando ahora sí a mi segundo argumento acerca de las industrias limpias y sucias, creemos que hay varios puntos que tocar aquí. El primero es que, como ya les dijo nuestro primer orador, la contaminación. Hemos visto grandes escándalos del daño ambiental de Pemex. Tan solo la semana pasada tuvimos al mar en fuego, literalmente al mar en fuego. Y lo peor es que las empresas que generan este tipo de energías, como los hidrocarburos, ni siquiera les preocupan este tipo de impactos. Creemos que todos los impactos ambientales se dan de su lado y no nos traen una manera de cómo compensarlos. Creemos que más aún hay enormes ineficiencias en su desempeño y las tecnologías. Como ya les dijimos, tan solo de las refinerías que tiene México, incluso con la que compró, solamente el 41% de las gasolinas salen eficientemente refinadas. El resto se pierde por completo. Y en tercer
y bueno, ¿qué podemos deducir de esto? Podemos deducir que hay una urgencia climática y de nuevo que, por tanto, lo que debemos hacer es afrontar la transición de manera responsable. Por supuesto que entendemos que los hidrocarburos no se van a dejar de utilizar, por supuesto que lo entendemos porque siguen siendo necesarios los petroquímicos, por ejemplo, para el plástico que mencionaban, pero esto no significa que México, en la caracterización de autosuficiencia que les damos, que es alcanzar el mismo nivel que consumimos, con el mismo nivel que necesitamos, se pueda dar. Además, entendemos que hay una insostenibilidad de la infraestructura hidrocarburífera. ¿Qué significa esto? Que contaminan demasiado, que los proyectos que se desarrollan son ineficientes y rápidamente caerán en desuso, y que además tienen un tercer punto, que es que nosotros tenemos una industria certera. Como ya les dijimos, el desarrollo económico, así como la resiliencia comunitaria asociada también se ven garantizadas en la parte de las energías renovables. Creemos que la industria hidrocarburífera es increíblemente volátil. ¿Qué significa esto? Que un día están cotizando bien y el otro día cotizan en precios negativos. ¿Qué significa? Que como México no puede almacenar la energía, tiene que empezar a venderla, más bien tiene que venderla a precio negativo, es decir, que paga porque alguien se la compre. Creemos que esto es insostenible en el largo plazo. Además, creemos que el mundo está transicionando increíblemente rápido a las energías renovables. Tan solo la Unión Europea tiene planes para que el 50% de sus energías sean generadas con energías renovables para el 2050. Y creemos que además esto seguir con los hidrocarburos nos pone en una posición muy vulnerable. Como último punto, el segundo punto lo desarrolló por último mi segunda oradora, pero nuestro tercer punto es que necesitamos marcar tendencia como Belinda. ¿Qué significa? Que ante la rapidez y la urgencia de la transición climática, ante que México no puede seguir dependiendo de otros países, es necesario que cambiemos rapidísimo las energías a las energías renovables para que no creemos otro círculo donde nos quedemos fuera de poder acceder a las energías renovables en un futuro. Es cuando... Agradecemos al segundo orador de la bancada de oposición por ese grandioso discurso, y para continuar el debate llamamos al tercer orador de la bancada de proposición. Gir, a tu primera palabra, presiones por favor hacer una ligera prueba de audio. Hola, muchísimas gracias. Para cualquier aclaración o puntos de información mediante chat de voz, por favor, ya que no estaré leyendo el chat. Sin más, comenzamos en esto en 3, 2, 1. Muy bien, panel. Como bien mencionaron, los hidrocarburos son una mejor eficiencia energética. Como ya se mencionó anteriormente, esta casa sostiene con firmeza que invertir en los hidrocarburos es la mejor opción, ya que esto traería un crecimiento económico y un menor costo de los servicios como el gas, la gasolina, la electricidad, etc. Y esto a su vez traería beneficios económicos para la población, ya que al comprar refinerías México produciría esta energía y sería un país autosuficiente un país autosuficiente que no necesitaría comprar de algún otro país estos recursos. Y para explicar esto más ampliamente ponemos un ejemplo: un automóvil. Un auto eléctrico tiene un costo promedio superior a los 300,000 pesos, y aquí está el primer problema: su alto costo. Esto no permite que la mayoría de la población tenga acceso a este tipo de autos con estas energías, ya que son muy costosos y además en la actualidad necesitan ser perfeccionados tecnológicamente. En ese ya punto. que hay muchos... No, gracias, prosigo. Otro punto muy importante es el hecho de que este tipo de energías dependen en gran medida del clima. ¿Qué ocurre si en un ambiente en el que en el constante cambio climático está muy constante? En algunas regiones donde había paneles solares, como mencionó mi compañero, y de repente o de pronto se empiezan a presentar lluvias, estas energías resultan a su vez afectadas e incluso inservibles, que no satisfacerían las necesidades de la población en conjunto en donde se desarrolla este tipo de energía y se implementa. Otro punto es la visión a futuro. Lo que las energías renovables pretenden evitar es el impacto ambiental causado por los hidrocarburos. Pero ¿por qué no empezar desde ahora para hacer más accesibles a la población, que tengan mayor acceso a ellos, y tanto el costo económico elevado que está en la actualidad y el perfeccionamiento tecnológico que necesitan? ¿Por qué no apresurar eso y hacerlas más accesibles para que todas las puedan usar? Porque si esto no sucede, el cambio que pretendían hacer
en un futuro de 10 a 15, 20 años, va a ser nulo o incluso muy poco factible, ya que los hidrocarburos habrán tomado fuerza y sería difícil crear conciencia a toda la población de su uso de un momento prolongado o corto de tiempo, ya que estas energías se irán agotando a medida que avanza el tiempo. Entonces, ¿por qué no crear conciencia a la población desde ahora? Explicar sus fundamentos y por qué las energías renovables tendrían que ser mejores. Además, como ya mencioné, reitero, el costo económico. ¿Por qué no empezar a hacerlas más accesibles? Porque recordemos que la mayoría de la población no tiene tantos ingresos para adquirirlas o para saber cuál tipo de energía es conveniente para satisfacer sus necesidades. Las energías renovables, además de ser una inversión millonaria, con la tecnología actual resulta difícil satisfacer las necesidades de la población, ya que debido al gran número de demanda de estos servicios de energía, por lo que en algunos lugares tendrían estos servicios y en otros muy pocos o nulos, visto que no habría la suficiente capacidad de satisfacer a tanta población, y más que en un futuro se crecerá enormemente, tanto poblacionalmente, económicamente y políticamente. Antes que continúe. No van a... ¿Mande? ¿Tienes un punto? Un punto, adelante. Panel, noten cómo ignora nuestro establecimiento de cómo la ONU, por ejemplo, y organizaciones internacionales han declarado las energías renovables muchísimo mejores en términos de costo-beneficio y eficiencia. Ok, entiendo tu punto. Pero como ya mencioné, las energías renovables, si bien es cierto que traerán un cambio a futuro, en este momento, donde más se ven los efectos del cambio climático, los climas, todo el daño que se ha estado haciendo por medio de los hidrocarburos, ¿por qué no este tipo de energías se implementan y en vez de usarlas a futuro, como se está mencionando, ¿por qué no crear conciencia desde ahora a la población, explicar su uso y reducir todos sus costos, tanto de producción, distribución y comercialización a toda la mayoría de la población? Además, los hidrocarburos son más eficientes y son indispensables para realizar algunas actividades cotidianas, como por ejemplo cocinar si usamos el gas, o la gasolina, que es el petróleo. Por ello, resulta difícil modificar las energías que usa la población, a las que ya está acostumbrado, cambiarlas de un momento a otro. Sé bien que un plazo de 10 años o 20 años es algo largo, pero resulta difícil para la mayoría de la población y de todos adaptarse a este nuevo tipo de energías, cuando bien ya sabemos que usamos las energías de hidrocarburos desde hace demasiado tiempo. Además, como ya mencioné y reitero, el clima es un factor fundamental para que funcionen correctamente y satisfazcan las necesidades de la población estos tipos de energías. Porque si en algún momento, viendo el cambio climático, como ya se mencionó anteriormente y se vuelve a reiterar, cambia y se modifica momentáneamente, estas energías, además de que fueran una inversión millonaria, serían inservibles en algunos lados, y además falta la innovación tecnológica para que éstas satisfazcan a grandes rasgos a toda la población de grandes ciudades, grandes urbes, también de centros rurales, donde no hay acceso a estas energías. ¿En ese punto? El último punto que acepto, adelante. Y si los hidrocarburos pueden garantizar tanto que estas comunidades tengan energía, ¿por qué no lo han conseguido? ¿Por qué seguimos teniendo 50% de la población en pobreza energética? Que entiendo tu punto de información, pero como ya mencioné, si bien dices que es la pobreza energética, las energías renovables también generarían pobreza energética. ¿Por qué? Porque estas, a su vez, son ahorita costo elevado. Y si bien es cierto que las energías de hidrocarburos no son accesibles para todos, y no digo en general, sino en muy pocas comunidades, estas energías serían un gran cambio. Y si apenas se está consiguiendo de que las energías de hidrocarburos sean implementadas en comunidades donde no hay este tipo o todavía o carecen de estas, las energías renovables, cambiar nuevamente a este nuevo sistema de energías sería algo
En primera, muy costoso en la actualidad, con efectos nulos en algún futuro, y esto que las personas empezaron a acostumbrar al uso de hidrocarburos y no sabrían cómo aprovechar y explotar bien ese tipo de energías. En conclusión, panel, esta casa sostiene con firmeza que los hidrocarburos serían la mejor opción para invertir en esta actualidad y a largo plazo tal vez. Y no digo tal vez porque posiblemente algunos efectos como el agotamiento o esto que causa y se traería a futuro no serían algo implementable o satisfactorio. Por ello, decimos que las energías de hidrocarburos son mejores que las energías renovables, ya que traen muchos beneficios y además son indispensables para muchas actividades cotidianas. Gracias. Agradecemos al tercer orador de la bancada de oposición por ese grandioso discurso, y para continuar el debate llamamos a la tercera oradora de la bancada de oposición. Quiero tener la palabra, presidente, por favor, señor Ligera Proda. Ok, me escuchan bien, ¿verdad? Y una cosa nada más, puntos por favor de audio, no podré leer el chat, muchas gracias. Ok, permítanme, prendo mi propio temporizador. 1, 2, 3. La autosuficiencia es importante, pero no en estos momentos es tan imprescindible, a diferencia de nuestra prioridad, que es apostar por ella para cubrir las necesidades de las personas en situación vulnerable, no solo en el menor tiempo posible, sino también por el mayor tiempo posible. Esta casa ganará si podemos probar que cualquier costo inmediato asociado a la inversión en energías renovables es superado por los beneficios a largo plazo para la ciudadanía, el Estado y el cliente. México es muy diverso en clima, altitudes, invulnerables fuentes y corrientes de agua, por lo que se pueden cubrir las energías eólicas, maremotriz, hidroeléctrica, solar y geotérmica. Así que, a diferencia de lo que nos dice proposición, y eso también es un punto de choque, nos están diciendo que no llegaríamos a todos los lugares porque habría mucha demanda. Pero si nosotros mismos, mis primeros oradores, han indicado que sí se llega, porque estos servicios están en todos lados, a diferencia de los hidrocarbureros que están solo en algunas secciones del país y no todos les llega. Y como bien defendimos en un punto de información, si tanto defienden que los hidrocarburos son mejores, ¿por qué hasta la época México no ha logrado un cambio si llevamos tanto tiempo utilizándolos? Además de que no solo se trata de alcanzar la mayoría de utilización de las energías renovables, sino que son aplicables a largo de todo nuestro territorio, como ya expliqué, y son, como bien dice el nombre, renovables. Nunca van a dejar de estar, a diferencia de los hidrocarburos, que en algún momento se tendrían que acabar, lamentablemente para proposición. El problema de seguir apostando por los hidrocarburos es que, a pesar de conseguir la autosuficiencia en un corto tiempo, a la larga no tendrán un mundo en el que signifique algo, como bien dijeron mis anteriores oradores. Y sí, ¿de qué sirve creer que puedes invertir en eso si a final de cuentas te estarás matando el mundo en el que vives? Como en las películas de superhéroes. El villano siempre, no estoy diciendo que proposición es villano, es solo un ejemplo. El villano dice que va a destruir el mundo para apoderarse de él. Pero ya destruyó el mundo. Entonces, ¿de qué se va a apoderar? ¿Cuánta información? No, gracias. Incluso en su mejor mundo, donde logran la autosuficiencia a corto plazo, como nos lo plantean, ¿cuánto durarán antes de tener que buscar una alternativa? Otra cosa que mis oradores anteriores explicaron muy bien. En algún momento, como ya dije, se tendrán que acabar esos hidrocarburos, ya que no son renovables, a diferencia de las energías que nosotros proponemos. Entonces, bien, si se tienen que acabar, otra vez tendremos que depender de países que sí mejoraron y sí se fueron al cambio. Entonces tendremos que ir a otras energías, seremos otra vez dependientes. Y México quedó peor que antes. Mientras que la industria de hidrocarburos se caracteriza por la contaminación y corrupción, las energías renovables simbolizan limpieza, esperanza y sostenibilidad, como ya dijo el segundo orador. La urgencia climática que afrontamos sobrepasa también la importante autosuficiencia. Así es, como ya mencionamos, primero tenemos que tener un mundo para poder invertir en él. Y si nosotros mismos lo estamos destruyendo creyendo que es la mejor opción, no nos va a funcionar nunca. Ahora bien,
La vida es un instante que nunca vuelve otra vez. Frase de Belinda con la que vuelvo a meter el tema y reforzar lo que dijo nuestro segundo orador. Como no vuelvo otra vez, es momento de hacer el cambio, de hacer conciencia. Postergar la entrada de México a estas energías renovables significa invertir más fuertemente en enmendar los problemas de una tecnología en desuso y declive. Al seguir apostando por la tecnología de los hidrocarburos, se desembolsa una gran cantidad de dinero que ni siquiera se vería retribuida por el desuso en que es necesario que queden prontamente. También tenemos muy recalcado que, como ya dijo el primer orador, sí, claro, lo acepto. Ok, como bien lo habían dicho, si ustedes llegaran a construir, si llegara a optar por su decisión y se llegara a construir las energías renovables, en todo ese tiempo finalmente van a estar utilizando los hidrocarburos, ya que esto no va a ser de hoy para mañana. ¿Qué piensas al respecto? Claro que no, yo nunca me negué al uso de los hidrocarburos. Nosotros decimos que sería un uso muy minimizado, un uso que casi no afectaría a la población, ni a la nación, ni al planeta, sino que invertiríamos muy fuertemente en las energías renovables. Y ahí va otro punto de choque. Nos están diciendo que costarían mucho, pero de algo que no se dan cuenta los proposición es que entre más se invierta, como bien es la demanda, entre más hay, menos cuesta, y entre menos hay, más cuesta. Ustedes nos están ejemplificando lo que pasa ahora, casi no hay, entonces, por lo tanto, cuesta más. Pero si invirtiéramos solo en eso, si solo hubieran artículos de eso, podrían costar menos porque se compra a mayor cantidad. Entonces, la gente tendría más acceso a esos productos que utilizan las energías renovables que nosotros defendemos con buenos argumentos. Además de que, como su segundo orador dijo, deberíamos hacer conciencia y decirle a todos por qué las energías renovables son mejores, porque hasta ahorita la población no nos creería. Exacto, deberíamos hacer conciencia, no solo quedarnos en el status quo de siempre. Tenemos que hacer conciencia. Y ahí entra otro punto importante. Si le damos capacitación a empresarios, entenderán que el uso de las energías renovables es más fácil de conseguir y más beneficioso para todas sus empresas. Por ejemplo, todas las que utilizan hasta el momento los hidrocarburos, pero podrían cambiar. Además de que darían una buena imagen, como de que no, apoyarían mucho al planeta, apoyarían a la nación, a la población y darían una buena imagen. Todos ganan. En nuestro mejor escenario, México es capaz de incorporarse a este sector. Además, puede marcar tendencia en la transición a Latinoamérica completa. Así es, como bien hemos dicho varias veces, al igual que Belinda, hay que marcar tendencia, hay que demostrarles por qué es lo mejor. Y como ustedes mismos, su segundo orador de proposición nos dijo, conciencia. Hay que hacer conciencia para los que aún no creen que sea lo mejor. Porque sí, como ya hemos explicado, es lo más conveniente para el planeta, la población y la nación. Punto de información. No, gracias. En nuestro peor escenario puede que México no se vuelva líder, pero al menos está haciendo parte de una apuesta continua por reformar nuestro modo de vida y de producir. Al menos nos quedaríamos con una infraestructura sostenible. Así es, tendríamos bases, nunca se nos acabarían los recursos. A diferencia de que en su mundo, en su mejor mundo, donde logran la autosuficiencia al corto plazo, cómo nos plantean realmente cuánto durará antes de tener que buscar una alternativa, como ya mencioné. A final de cuentas, ustedes proposición logre o no implementar eso, mejor dicho, lo logre, en algún momento se acabarían los hidrocarburos porque no son renovables, a diferencia de las energías renovables, como bien dice su nombre, que otros sinónimos son las energías verdes. ¿Por qué? Porque obviamente siguen el camino verde, el beneficio para el planeta entero. También vuelvo a refutar, nos siguen diciendo que no llega a todas las poblaciones. Sí, sí llega. Entonces, así que nosotros ganando como siempre, y por eso orgullosa de proponer. Agradecemos a la tercera oradora de la bancada de oposición por ese su discurso, y para cerrar el debate en su bancada, llamamos a la réplica de oposición. Mira tu primera palabra. Sí, de oposición, disculpe.
Vale. Pues en este discurso les contestaré 2 preguntas fundamentales para entender lo que ha sucedido en este debate y además les traeré los 3 principales puntos. ¿Cuáles son las 2 preguntas? La primera pregunta, ¿para qué la autosuficiencia? La segunda pregunta, ¿por qué renovables y no hidrocarburos? Y después una comparativa de ambos mundos sobre los principales puntos de choque, acerca de las personas vulnerables que buscamos proteger, acerca de los costos asociados a la inversión y acerca de la certeza que conseguimos con esto. En primer lugar, acerca de ¿para qué la autosuficiencia? Pues bueno, creo que ambos equipos hemos acordado en dos puntos principalmente, en eliminar la dependencia y en cubrir las necesidades de los más vulnerables. Ahora pasamos a la segunda. ¿Por qué las energías renovables? Precisamente porque el cambio es urgente. ¿Qué significa esto? Que el cambio climático es urgente y que la transición energética es urgente. Es decir, que va a suceder muy pronto. Incluso en nuestro largo plazo, que toma 20 años, eso es aún muy pronto para el mundo, considerando que el punto de quiebre es en el 2030. Ahora, ¿por qué más las energías renovables? Porque México es increíblemente propicio. Como les presentamos, México es el lugar número 9 en ser propicio geográficamente para la inversión en energías renovables. ¿Y por qué más? Porque así lo que conseguimos es no solamente eliminar la dependencia en el corto plazo, sino también en el largo plazo. ¿Por qué? Porque por los costos enormes por la falta de infraestructura que tiene que alcancemos la autosuficiencia con los hidrocarburos, es decir, cubrir ese 90% de gas natural, cubrir ese 50% de las gasolinas, subir a un 100% la eficiencia de las refinerías, nos va a costar enormes cantidades de dinero, miles de millones de dólares, como nos menciona Proposición, pero nos vamos a quedar con los costos climáticos de la salud que tienen, de los impactos en la salud que tiene esto y de los refugiados climáticos que tendremos en México, que es casi la mitad de nuestra población. Además, tenemos el primer punto de choque, que son las personas más vulnerables. Lo primero que les presentamos es que estas energías son mucho más eficientes, por lo cual con menos hacemos más, con menos dinero, con menos inversión, conseguimos una mayor eficiencia, es decir, conseguimos más energía. ¿Qué significa esto? Que si además la podemos producir en más lugares, como ya les presentamos, y si además es más fácil de almacenar, como ya les presentó Ana, tenemos una posibilidad real de acabar con la pobreza energética. ¿Qué significa esto? Que podemos saldar ese 50% de la población que no tiene acceso a la energía eléctrica actualmente en tan solo en el largo plazo como nosotros lo estamos presentando. ¿Qué más significa esto? Que no ponemos a las personas en una posición increíblemente vulnerable por los costos asociados del cambio climático. Ahora, precisamente, ¿cuál es el costo de la inversión? Vamos a suponer, en el mejor escenario de ambos equipos, que los costos son similares, porque ambos requieren muchísima infraestructura y muchísima nueva inversión. ¿Qué significa esto? Que en su mundo, esta inversión en el corto plazo no está distribuida, por lo cual México tiene que desembolsar una gran cantidad de dinero rapidísimo. ¿Qué significa esto entonces? Que México no va a haber una bajada de precios como nos lo mencionan, sino que muy seguramente va a haber una subida de precios, porque si actualmente las gasolinas están increíblemente subsidiadas, muy seguramente tendremos que poner subsidios más grandes por parte del Estado para que no incrementen los precios. ¿Pero qué significa esto de nuestro lado? Que nuestros costes sí están distribuidos, que aceptamos el uso de los hidrocarburos, pero únicamente como una energía de transición y para los petroquímicos que desafortunadamente siguen siendo necesarios, y que además nosotros podemos eliminar la dependencia e incorporarnos a la tendencia. ¿Qué significa esto? Que en el futuro ya no somos dependientes de otros países. ¿Por qué? Porque si nos subimos si conseguimos la autosuficiencia, significa que podemos producir toda la energía que necesitamos, pero además que en un futuro no dependemos de la Unión Europea o de Estados Unidos para poder acceder a toda la innovación y desarrollo de las tecnologías renovables de las energías renovables, que evidentemente va a suceder porque el resto del mundo está apostando por ellas. Además, esto nos da un criterio de certeza que Proposición jamás nos va a poder probar, que nosotros vamos a poder ser parte del cambio y que además, incluso si consiguiéramos la autosuficiencia de su lado en el corto plazo y consiguiéramos certeza, esa certeza se desvanece en el largo plazo y creemos que eso es algo que nosotros mantenemos en cualquier escenario. Muchísimas gracias. Es por eso que deberían votar por la oposición. Agradecemos a la réplica de la oposición por llegar a su discurso y para cerrar este magnífico debate llamamos a la réplica de Proposición. Ok, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Primera palabra. Voy a empezar en 3, 2, 1. Oposición dice que los hidrocarburos dan menos por más. Los hidrocarburos en este momento le proporcionarían más a México que las energías renovables.
Imagínense una inversión en las energías renovables en todo ese plazo de años que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con las energías? ¿Vamos a seguir comprando de otros países y haciendo la deuda externa más grande aún? Haciendo que la gente tenga que pagar más por servicios tan comunes como la gasolina o el gas natural. Mencionan nuestro argumento del gas natural. Y también dicen que el 90% de ese gas es importado. Esa misma es la razón por la que nosotros estamos buscando la inversión en hidrocarburos, para que ese 90% vaya bajando hasta ser el 0%, haciendo el gas natural más barato tanto para el gobierno como para los ciudadanos, para que México pueda ser autosuficiente. Oposición compara una inversión importante con Belinda. Ahí se nota su falta de argumentos sólidos y claros. Mencionan que las energías renovables son mucho más limpias, y sí lo son, pero no mencionan que, por ejemplo, la energía eólica afecta a las migraciones de las aves. Actualmente no se puede invertir en energías renovables debido a que, por muchas razones, pero una de esas, y que es muy importante, es que las empresas no están listas para cambiar su planteamiento energético y tampoco están listas para la inversión tan grande que conlleva eso. Muchas de ellas. Mencionan el salto de carbón al salto de los hidrocarburos hace unos años en México. Les recuerdo que el carbón es un hidrocarburo. Oposición no dijo un argumento sólido y los que dijeron buenos, pero oposición lo refutó de manera correcta. Panel. Oposición menciona que la ONU dice que las energías renovables son mejores. Díganme, países de primer mundo aún no pueden asentarse de manera correcta con estas energías. Todos sabemos que las energías renovables son mejores y más baratas a largo plazo. A muy largo plazo. Recordemos esta palabra, largo plazo. La inversión y el asentamiento resulta mucho más costoso de lo que podría ser una inversión en hidrocarburos. Los hidrocarburos, reitero, no se van a ir en mucho tiempo. Debemos de lograr la autosuficiencia ahora para poder después ser autosuficientes de otras formas. La opción que más conviene elegir, panel, es la proposición. Recordemos que las energías renovables en México tienen un impuesto exagerado. Actualmente no convendría invertir en México por muchas cosas, entre ellas los impuestos. Además, en un escenario realista, no se podría invertir en energías renovables tomando en cuenta esos impuestos y que el gobierno no aceptaría la inversión en energías renovables. Imagínate, todavía no podemos ser autosuficientes en cosas que usamos esencialmente diario y tú ya quieres entrar a cosas a muchos años, o sea, también. Claro que las energías, como menciona oposición, podrían llegar a todos lados, como nosotros propusimos a las zonas rurales. Pero díganme, ¿cuántos años van a tardarse? Las prioridades siempre van a ser las metrópolis como la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey, y esas, los hidrocarburos ya las tienen llenas, bien hechas, y lo que sigue son las zonas rurales. Primero, para las energías renovables, se tendría que invertir en las ciudades grandes y después en las zonas rurales. Díganme, ¿cuántos años va a tardar eso? Un mundo que propone proposición es un mundo en el cual la gente puede tener calles con asfalto. La gente puede pagar gasolina de una forma más barata. Paga menos de la mitad del gas natural. Un mundo que propone oposición es un mundo en el cual no se puede llegar a su objetivo porque en el plazo México seguiría gastando en hidrocarburos de otros países. Los invito a votar por proposición y apoyar a los hidrocarburos, mejorando el nivel de vida actual de los mexicanos. Muchas gracias. Agradecemos a las réplicas de proposición por ese grandioso discurso y en general agradecemos a todos los oradores por estos magníficos octavos de final. Como lo anterior, ya sería como tal todo por nuestra parte.